Imagina haber celebrado toda tu vida algo que en realidad nunca pasó. Cada 25 de diciembre, millones creen estar recordando el nacimiento de Jesús. Pero, ¿y si te dijera que la Biblia jamás menciona esa fecha? ¿Y si todo esto fuera una tradición construida sobre una gran mentira? Este video no ataca la fe, ni busca polémica barata. Lo que vas a ver es una mirada sin filtros a lo que dicen realmente los textos bíblicos, lo que esconde la historia y cómo se conectan piezas que casi nadie se atreve a juntar. Agárrate, porque esto no solo cambia cómo ves la Navidad, cambia lo que creías estar celebrando. Vamos a ir directo al punto. ¿Quién decidió que Jesús nació el 25 de diciembre? Porque la Biblia no lo dice. De hecho, ni siquiera da una fecha exacta. Entonces, ¿de dónde salió esta idea? La respuesta te va a sorprender, y tiene más que ver con política y paganismo que con religión. Retrocedamos al Imperio Romano. En los siglos previos al cristianismo, el 25 de diciembre ya era una fecha especial. Se celebraba el nacimiento del dios Sol Invictus, una deidad solar adorada por los romanos. Era el solsticio de invierno, el día más corto del año cuando el sol renace y los días comienzan a alargarse. Una fiesta que simbolizaba luz, renacimiento, y que coincidía perfectamente con las creencias que el cristianismo empezaba a difundir. Y no era la única celebración. También estaban las Saturnales, del 17 al 23 de diciembre. Durante esos días, el pueblo romano celebraba con regalos, banquetes, juegos y libertad para todos, incluso los esclavos. ¿Te suena familiar? Exacto. Muchas de las tradiciones navideñas, intercambio de regalos, luces, comidas especiales, vienen directamente de ahí, no de ningún versículo bíblico. Entonces llegó Constantino, el emperador romano que legalizó el cristianismo en el siglo IV. ¿Y qué hizo? Mezcló, fusionó, adaptó. Para unir al imperio bajo una sola religión, tomó fiestas paganas populares y las rebautizó. La del 25 de diciembre, incluida. No fue una revelación divina, fue una estrategia política brillante. Una jugada maestra para que los paganos aceptaran el cristianismo sin dejar de celebrar lo que ya amaban. ¿Y sabes qué? Funcionó. Fue tan efectivo que hasta hoy seguimos repitiendo esa fecha como si fuera un hecho histórico. Pero no lo es. En realidad, durante los primeros siglos del cristianismo, nadie celebraba la Navidad. Los cristianos primitivos estaban mucho más enfocados en la muerte y resurrección de Jesús, que eran eventos centrales para su fe. El concepto de conmemorar su nacimiento apareció siglos después, cuando la Iglesia ya tenía poder y necesitaba crear una narrativa común, algo que uniera a todos bajo un calendario religioso compartido. Es más, algunos de los primeros teólogos y líderes cristianos ni siquiera estaban de acuerdo con celebrar el nacimiento de Jesús. Orígenes, por ejemplo, consideraba inapropiado festejar el cumpleaños de un ser divino, algo que solo hacían los paganos con sus emperadores y dioses. Incluso la elección del 25 de diciembre fue motivo de debate. Algunos cristianos pensaban que Jesús había nacido en marzo, otros en abril, otros en septiembre. Hipólito de Roma propuso el 2 de abril. Clemente de Alejandría también rechazaba la idea de diciembre. Pero con el paso del tiempo, la presión cultural y política se impuso, y diciembre ganó. ¿Y qué pasaba mientras tanto en el hemisferio norte? Frío, nieve y celebraciones invernales por todos lados. Las culturas nórdicas también celebraban el solsticio de invierno. El Yule, por ejemplo, era una fiesta escandinava que incluía árboles decorados, hogueras y símbolos de renacimiento. ¿Te suena el arbolito de Navidad? No salió de Belén, sino de tradiciones precristianas que fueron absorbidas. Y aquí viene un detalle que pocas personas conocen.
La primera mención documentada del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús aparece en un calendario romano del año 354, conocido como el Chronography of 354. Este no es un texto bíblico, ni inspirado, ni profético. Es simplemente un registro administrativo romano, como decir, un almanaque del gobierno. ¿Te parece una fuente confiable para establecer una fecha tan importante? A muchos tampoco. Además, en los siglos siguientes, iglesias orientales como la de Armenia continuaron celebrando el nacimiento de Jesús en otras fechas, como el 6 de enero. No fue una decisión unánime ni global. La Navidad, como la conocemos, fue impuesta, no revelada. Y sin embargo, a pesar de todo esto, la mayoría de personas sigue creyendo que esa es la fecha oficial. Porque cuando una mentira se repite por siglos, termina pareciendo verdad. Pero tú ya no eres parte de ese grupo. Ahora sí, pasemos a lo que dice la Biblia. Vamos a leerla sin filtros. Ahora que sabemos que el 25 de diciembre fue una decisión más política que espiritual, es momento de mirar lo que sí dice la Biblia. ¿Realmente podemos encontrar pistas sobre cuándo nació Jesús? La respuesta es sí. No hay una fecha exacta, pero hay detalles reveladores que muchos pasan por alto. Empecemos por el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Allí se dice que había pastores cuidando a sus ovejas durante la noche, en los campos cerca de Belén. Detente un segundo. En diciembre, en esa región, el clima es frío y lluvioso. ¿Tiene sentido que los pastores estuvieran al aire libre en pleno invierno? Muchos estudiosos coinciden en que no. La costumbre era sacar a pastar en primavera y verano, no en pleno invierno. Otro detalle interesante lo encontramos si seguimos la pista del sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista. Según Lucas 1, Zacarías pertenecía al grupo de Abías, uno de los turnos sacerdotales del templo. Estos turnos estaban organizados por semanas, y los historiadores han podido estimar cuándo le tocaba a cada grupo. Si calculamos desde el momento en que Zacarías sirvió en el templo hasta el nacimiento de Juan, y luego 6 meses más hasta el nacimiento de Jesús, nos da una posible fecha, entre septiembre y octubre. ¿Sí? Has leído bien. Otoño, no invierno. Todo cuadra con las fiestas judías de ese periodo, como la fiesta de los tabernáculos. Algunos creen que el nacimiento de Jesús durante esas festividades tendría un profundo simbolismo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. También hay teorías que lo sitúan en primavera, por otras referencias culturales y condiciones climáticas. Pero lo importante es esto: ninguna pista apunta a diciembre, ninguna. Otro pasaje interesante es Mateo 2, cuando los sabios de Oriente llegan a ver a Jesús. Ya no era un recién nacido en un pesebre, sino un niño viviendo en una casa. Herodes, al no saber la fecha exacta del nacimiento, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años. Eso sugiere que Jesús ya tenía varios meses, incluso más de 1 año. Todo esto desmonta la típica imagen de la noche de Navidad que nos han vendido. La Biblia tampoco menciona árboles decorados, ni regalos entre personas, ni cenas especiales. Todo eso fue añadido siglos después. No está mal celebrarlo, pero no confundamos tradición con texto sagrado. ¿Y por qué esto no se enseña en las iglesias? Porque es incómodo. Porque rompe con la imagen dulce y comercial que se ha construido alrededor de la Navidad. Pero tú estás aquí porque quieres la verdad, no el envoltorio. Cuando lees los evangelios con atención, te das cuenta de que los autores no estaban interesados en marcar una fecha, sino en mostrar un mensaje. ¿Quién era Jesús? No cuándo nació. Fue la tradición la que quiso llenar ese hueco. Y lo hizo con lo que tenía a mano. Otro detalle que suele pasarse por alto está en el uso de las estaciones del año dentro de los relatos bíblicos.
La Biblia es muy simbólica con el tiempo, y cuando se menciona la presencia de ángeles, la vida al aire libre y el movimiento de muchas personas por censos o peregrinaciones, difícilmente encajaría todo eso con las lluvias frías de diciembre. En ese clima, los caminos eran peligrosos y los traslados se evitaban al máximo. Hablando del censo, Lucas 2 menciona que José y María viajaron a Belén por orden de César Augusto. Algunos historiadores argumentan que un censo difícilmente se organizaría en pleno invierno. La logística del imperio dependía del clima favorable, así que lo más probable es que se haya llevado a cabo en meses más templados. Nadie movería a toda una población en época de frío extremo. Y si seguimos los cálculos a partir del servicio de Zacarías en el templo, se puede construir una línea temporal muy lógica. Asumiendo que Zacarías sirvió en junio y que su esposa quedó embarazada poco después, el nacimiento de Juan el Bautista sería en marzo. Jesús, concebido 6 meses después, habría nacido entre septiembre y octubre. Todo apunta al otoño, otra vez. También hay quienes conectan el nacimiento de Jesús con la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, que en el calendario hebreo cae entre septiembre y octubre. Esto es significativo porque esa fiesta simboliza el anuncio de un rey. Y lo mejor de todo es que nada de esto requiere conspiraciones ni teorías locas. Solo se necesita leer con atención y hacer buenas preguntas. Ahora sí, pasemos a la siguiente parte. ¿Podemos saber con más exactitud cuándo nació Jesús? Hemos descartado diciembre. Hemos visto que la Biblia ofrece varias pistas. Ahora toca conectar todo y responder la gran pregunta: ¿cuándo nació Jesús realmente? Ya lo vimos. El relato de Lucas nos habla de pastores en el campo, lo cual apunta en un clima templado. El servicio sacerdotal de Zacarías sugiere una fecha de nacimiento para Juan el Bautista en marzo. Si Jesús fue concebido 6 meses después, eso nos lleva a septiembre o principios de octubre. ¿Y qué pasa en esas fechas? Justo en ese periodo, los judíos celebran varias fiestas importantes. La fiesta de las trompetas, Yom Teruah, el día de la expiación, Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Estas fiestas tienen un fuerte simbolismo profético, y aquí es donde se vuelve fascinante. Sukkot, por ejemplo, celebra que Dios habitó con su pueblo en el desierto. Y el Evangelio de Juan dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Casualidad? Puede ser, pero el simbolismo es poderoso. Muchos teólogos creen que Jesús nació durante Sukkot. Algunos incluso lo sitúan entre el 25 y el 30 de septiembre, en torno al año 5 o 6 a.C., basados en cálculos astronómicos y registros históricos del reinado de Herodes. Pero espera, ¿cómo que antes de Cristo? Sí. Debido a errores de calendario cometidos siglos después, se estima que Jesús nació entre el 6 y el 4 a.C., antes del año 1. Parece absurdo, pero así ocurrió. Volviendo al clima, septiembre en Israel es cálido, ideal para viajar. Las familias peregrinaban a Jerusalén por las fiestas, y Belén, que está cerca, se llenaba. Esto también explicaría por qué no había lugar en la posada. Miles de personas llegaban por las mismas razones. Ahora suma esto: los ángeles anunciaron buena nueva a los pastores. Sukkot es conocida como el tiempo de nuestro gozo. El paralelismo es increíble. Otros estudios se apoyan en la alineación astronómica mencionada en el Evangelio de Mateo. La estrella que siguieron los sabios de Oriente podría coincidir con una conjunción planetaria ocurrida en septiembre del año 7 a.C. Varios astrónomos han respaldado esta teoría. Entonces, ¿qué nos queda? Una ventana clara. Entre mediados de septiembre y principios de octubre. No es exacta, pero es mucho más cercana a la realidad que el 25 de diciembre. Y esto no es un simple dato curioso. Cambia nuestra perspectiva. Porque celebrar el nacimiento de Jesús no debería depender de una fecha impuesta.
sino de entender su significado. Saber cuándo nació realmente no es solo cuestión de precisión histórica, sino de conectar con el mensaje profundo de su llegada. Y si llegaste hasta aquí, hay algo más que vale la pena decir. Entender esto no te hace menos creyente. Al contrario, te hace un buscador de la verdad. No se trata de tirar abajo la Navidad, sino de reconocer que muchas cosas que creemos sagradas fueron construidas siglos después, por motivos que nada tienen que ver con lo espiritual. Además, entender el verdadero contexto del nacimiento de Jesús también te conecta mejor con la historia, con la cultura judía del primer siglo y con el impacto real que tuvo su llegada. No es solo una historia bonita para una postal navideña, es un evento que cambió el mundo. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti busca más que simples tradiciones. Buscas la verdad, aunque no sea la versión oficial. Y eso ya es algo valiente. Hoy descubriste que el 25 de diciembre no fue elegido por Dios, ni mencionado en la Biblia, ni siquiera debatido entre los apóstoles. Fue una decisión política, cultural y práctica. Una adaptación para unir pueblos, no una fecha revelada desde el cielo. También viste cómo la Biblia, cuando se lee con atención, ofrece pistas claras sobre el verdadero periodo del nacimiento de Jesús. Pistas que apuntan al otoño, posiblemente durante la fiesta de los tabernáculos. Y que todo el decorado que hoy rodea la Navidad, desde los árboles hasta los regalos, tiene orígenes mucho más paganos que espirituales. Pero ojo, esto no es un ataque a quienes disfrutan la Navidad. Ni se trata de dejar de celebrarla, se trata de abrir los ojos, de entender qué celebramos y por qué lo hacemos, porque una fe sólida no teme ser cuestionada. Una fe verdadera crece cuando se confronta con la historia, con los textos, con los hechos. Así que la próxima vez que veas luces navideñas, que escuches villancicos o que compartas una cena familiar, hazlo con conciencia. No repitas solo por costumbre. Decide tú qué significa esta fecha para ti. Porque al final, lo más importante no es cuándo nació Jesús, sino que nació. Que vino al mundo a dejar un mensaje que aún hoy transforma vidas. Y si este video te ayudó a ver algo que nunca habías considerado, entonces te invito a hacer dos cosas muy simples. Primero, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no solo hacemos contenido para entretener, sino para abrir conversaciones que pocos se atreven a tener. Y segundo, comparte este video con alguien que también necesita escuchar esto. Alguien que quizá ha celebrado toda su vida algo que nunca ocurrió como le contaron. Y si todavía tienes dudas, está bien, no estás solo. Preguntar, investigar y pensar por ti mismo no es un acto de rebeldía, sino de responsabilidad. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por cuestionar y gracias por querer entender. Nos vemos en el próximo video.